te damos, mi Dios, por tu misericordia, Padre, que es nueva cada día, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos guardas cada día, Señor. Tú tienes, Señor, ese amor para nosotros. Tú nos das ese sustento, Señor. Tú guardas de nuestras familias, Padre. Gracias, yo te doy por la vida de mis hermanos, Señor. Seas tú en esta hora, Señor, llenando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sabes, Señor, en tu condición venimos, Padre. Seas tú en esta hora, Señor, recibiendo toda adoración, Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón en esta hora, estar dispuesto, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Ayúdanos, mi Dios, solamente queremos, Señor, adorar.
Gloria a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Gloria a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Y vamos a dar lectura del versículo 40 al 42. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para cantar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu honor. Unidos, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que nos permite, Señor Santo y Poderoso, estar en este lugar para oír tu palabra, mi Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a entender, tú nos ayudes a comprenderla, Señor bendito y poderoso. Y más que entenderla y comprenderla, mi Dios, podamos vivirla, podamos, Señor Santo y Poderoso, ponerla en práctica, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. Y te pedimos que tú santifiques nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Que tú a través de tu palabra, Señor Santo, nos purifiques, Señor bendito y poderoso, como está escrito en tu palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Señor. Y que podamos vivirla, Señor bendito y poderoso, y hacerla para cumplir con ella conforme a tu propósito. Y tú nos ayudes a entender y comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres poderoso para guiarnos, enseñarnos y encaminarnos por el camino que debemos de andar. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor bendito y poderoso. Y te exaltamos porque sabemos que tú eres el que hace la obra perfecta conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno. Siempre en el camino del Señor, muchos conocemos lo que es el primer amor, y el primer amor permanece cuando queremos buscar, cuando queremos servir, cuando queremos consagrar nuestras vidas a Dios, cuando queremos entregar y deseamos de verdad, de todo corazón, buscarles, de todo corazón, entregarnos, entregar todo lo que Dios nos pide, hacerlo conforme a su voluntad. Pero Dios nos conoce. Es necesario que nosotros, cuando Dios nos habla, pongamos atención. Es necesario, muy necesario poner atención a todo lo que Dios nos habla. Vamos a ver el deseo de Salomón, porque de Salomón expresa 4 verdades espirituales aquí a través de esta oración. Él acaba de orar, él acaba de consagrar el templo al Señor, dice la palabra de Dios, está consagrando, él mataba, dice la Biblia, mil sacrificios a cada paso que daba, dice la palabra de Dios, y hacía una fiesta enorme, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como rey, y él había sido rey, dice la palabra de Dios, y él estaba dispuesto a cumplir el propósito de Dios en su vida, conforme lo hizo también, dice la palabra de Dios, David, su padre, dice la Escritura. Entonces, en un principio, él está dispuesto a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, dispuesto a caminar conforme a la voluntad de Dios, y dice la palabra de Dios, esto es antes del desvío de Salomón. O sea, él de verdad quiere caminar con Dios, él quiere hacer justicia, él quiere caminar en rectitud. De hecho, cuando uno examina la manera de tener sabiduría entre las dos mujeres que están peleando, dice la palabra de Dios, vemos que Dios le concedió de su sabiduría, le concedió en su misericordia tener esa sabiduría. Entonces, él comienza a querer vivir conforme a la voluntad de Dios, y vemos lo que dice el libro de Eclesiastés. Él dice la palabra de Dios, que prestó su corazón a obtener sabiduría, dice la palabra de Dios. A cada día conocer la sabiduría, dice la palabra de Dios. Los proverbios decían, conoce la sabiduría, obtén la sabiduría, esté peleando la sabiduría. Ella te alimentará, ella te guardará. Los proverbios de Salomón para adquirir sabiduría. O sea, en su primer amor, Salomón está lleno del Señor, buscando y tratando de tener esas cuatro puntos principales para él poder saciar su vida espiritual, él saciar su vida. Recuerden, la Biblia dice que fue el hombre más sabio sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que él tenía desafíos que los demás no lo tenían. Es decir, él cuestionaba mucho más cosas para poder llegar a una verdad. Pero
Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, pero vemos cómo Él en sus inicios, Él descubre lo que es de verdad, lo que el hombre tiene que tener para su comunión con Dios, para caminar con Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no desviarse, no apartarse, no alejarse. Entonces, el problema no es que Dios no nos enseñe cómo debemos de caminar, porque Dios nos enseña cómo tenemos que caminar. El problema es la falta de perseverancia en esa enseñanza que Dios nos da. Es decir, nosotros no perseveramos. La Biblia dice perseverantes, siempre estemos perseverando. Dice la palabra de Dios. Es decir, dice la Biblia, no te vayas delante del rey, no te apartes, no te alejes, no te escondas, no te alejes de la presencia de Dios. El problema en sí consiste no en que nosotros desobedezcamos, sino en lo que nos alejamos del Señor. Y cuando uno se aleja del Señor, no puede oír la voz de Dios. No puede escuchar la voz de Dios. Si usted analiza lo que dice la palabra de Dios, cuando Adán peca, la Biblia dice que ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu mujer? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde estaban? Escondidos, dice la Escritura. ¿Cierto? Entonces, Dios estaba paseando en el Edén, dice la Biblia, caminando en el Edén, buscando ¿dónde estaba Adán? Dice la Escritura. Entonces, el problema no consiste en que nosotros no podamos cumplir la palabra de Dios, que sabemos la palabra de Dios, pero el alejarse, el apartarse, el irse a un lado, ese es el verdadero problema de la falta de perseverancia. Primero, dice la palabra de Dios. Salmo 40, él está orando, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, él se acuerda de lo que Dios le dijo a David, su siervo. Él se acuerda de lo que Dios le prometió a David. Dice la palabra de Dios, no faltará tu hijo y cuando tú lo vas a bendecir, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a prosperar. Y Salomón está diciéndole exactamente lo que su padre dijo. La Biblia dice que en el libro de los Proverbios que Salomón se sentaba a escuchar los consejos de su madre, dice la Biblia, de su padre y de su madre. Es decir, él sabía lo que sus padres habían enseñado para que él pudiera caminar conforme a la voluntad de Dios. Dijimos, él está en su primer amor y él está dispuesto a entregar su vida al Señor, dispuesto a vivir con el Señor. Dice la Biblia que él no hacía mucho había tenido un sueño y en ese sueño le dijo, Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Dice la Biblia, quiero el discernimiento para guiar a un pueblo tan grande, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios le dio sabiduría y no solo la sabiduría, sino también le dio riqueza, dice la palabra de Dios. Pero él, en esta expresión del versículo 40 al versículo 42, él expresa 4 cosas que el hombre necesita para poder tener esa comunión con Dios. Primero, dice la Biblia, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que sean abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Salomón está pidiendo, Señor, como primer lugar, yo quiero que tu presencia pueda estar en este lugar. Cuando yo te clame, cuando yo te pida, Señor, que tu presencia esté aquí para que tú escuches nuestro clamor. Entonces, Salomón sabía que separados de Dios, nada podemos hacer. En primer lugar, él sabía reconocer que una vida cristiana no se vive por la fuerza, no se vive por sabiduría, no se vive por nuestra inteligencia, lo que nosotros conocemos o sabemos, sino la vida en Cristo Jesús se vive en dependencia de Dios. Es decir, que aprendemos a depender de aquel que nos llamó, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la Escritura. Entonces, el problema no consistía en que Salomón no tenía una gran sabiduría para caminar como un verdadero hijo de Dios, sino que él sabía que el verdadero motivo para guiarnos, para enseñarnos, para encaminarnos es la presencia de Dios en nuestro lugar, en nuestra vida, en este lugar, dice la Biblia. Moisés dijo, yo no voy si tu presencia no va conmigo, ¿cierto? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque Moisés había estado mucho tiempo, había conocido artes de guerra, sabía todos los movimientos y él sabía que a pesar de conocer tantas cosas, si no era la voluntad de Dios, no se iba a cumplir. Entonces él apelaba a la presencia de Dios. Si Dios no está en nosotros, si Dios no nos guía, si Dios no nos enseña, si Dios no nos encamina, si no Dios está con nosotros, no va con nosotros, no vive en nosotros, su presencia no está en nosotros, tarde o temprano terminaremos alejados de su presencia.
Entonces, no es como decir nosotros, Señor, yo sé que tú estás aquí. Todos sabemos que Dios está aquí. Los inconversos saben que Dios está aquí y en todo lugar, porque Él es Dios. Pero no era nada más una necesidad de decir, Dios está aquí, sino se mostraba una búsqueda, se mostraba un respeto, se mostraba una intención de buscar la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice más atrásito, dice la Biblia, versículo 18. Vamos a leer desde el 17, dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Lo tiene? Dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Ya vimos? Aún Salomón en su oración dudaba que Dios podría habitar en la presencia, su presencia podría estar en ese lugar. Después Él se consagra, Él entrega, esta casa es tuya, la hicimos por ti, la hicimos para ti, Señor. Por eso es que David buscaba siempre poner en primer lugar la presencia de Dios en la vida. Si el cristiano no aprende a depender de la presencia de Dios diariamente, constantemente en nuestras vidas, vamos a fracasar. Dice la Biblia, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cierto? Estoy. Alguien me hizo una pregunta, hermano, ¿cómo sabemos que un cristiano está en la presencia de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque todos vamos a decir, es que de verdad que nosotros estamos en la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia de Dios. Fulano va a decir, yo estoy en la presencia de Dios. Y el otro va a decir, yo estoy en la presencia de Dios. Aunque hagan lo que hagan, pero cada uno va a decir que está en la presencia de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cierto? Entonces es una buena pregunta, hermano. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia, el que me ama, mis mandamientos guardará, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está en la presencia de Dios? Primero, guarda sus mandamientos. La Biblia dice, Él me amará y yo le amaré a Él, dice la palabra de Dios. Entonces, el que ama sus mandamientos no puede otra cosa más que amar a Dios. ¿Y usted se da cuenta cuando una persona está enamorada o no? ¿Verdad? Pues dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos. Entonces, Salomón había descubierto que la presencia de Dios era la parte necesaria, la parte vital en la vida del cristiano. Usted y yo no podemos, escuche, no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos crecer, no podemos vivir, no podemos llegar a la altura del varón perfecto si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas. ¿Podrá nuestro cuerpo estar en un templo? ¿Podrá nuestro cuerpo estar en un templo? Pero si Él no está en nuestras vidas, nosotros no podremos caminar, no podremos seguir. ¿Por qué? Porque la única manera de vencer, la que nos ayuda a vencer el pecado, a destruir todas esas obras que nos asedian, que nos atacan, el único que puede hacer en nuestras vidas esto, ¿quién es? Dios. ¿Cuántos han podido vencer su mal carácter? ¿Cuántos han podido vencer el orgullo, la soberbia, la altivez? ¿Cuántos hemos podido vencer esto? Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces Salomón sabía que la presencia de Dios era la parte vital para nosotros poder caminar, avanzar, crecer. Entonces, él sabía, sin ti, Señor, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Por eso cuando Salomón comienza en la humildad. ¿Por qué comienza en la humildad? Porque Salomón, vemos, dice la palabra de Dios, sabía que dependía, sabía que le decía, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que tu Espíritu esté en este lugar, que tú, Señor Santo, escuches la oración, que tú, Señor, nos ayudes, que cuando aún nos alejemos de ti, Señor, tú nos hagas volver, que tú nos ayudes a regresar, Señor, que tú nos ayudes a caminar. ¿Por qué? Porque el hombre se va a desviar, el hombre se va a apartar, el hombre se equivoca. La Biblia dice que hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Entonces Salomón, lo primero que Dios enseña en la sabiduría de Dios es aprender a depender de Dios, que la presencia de Dios esté en nuestra vida todos los días, no un día, no 2 días,
no 3 días, todos los días. Amén. Entonces, esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que al marcar la diferencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios es el que nos guía. La Biblia dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice la palabra de Dios. O sea, su guianza, su dirección, su enseñanza, te hará entender el camino que debes andar, el camino a seguir, dice la palabra de Dios, porque muchos nos desanimamos, muchos nos alejamos, muchos no queremos, muchos no seguimos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en nuestras vidas o nos hemos olvidado de su presencia. Amén. Ahora, vamos al libro de ahí atrásito unos versículos, un libro atrás, Crónicas, el libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Amén. Mire usted bien el consejo de David. Muchas veces yo he leído este texto, pero examínelo. O sea, al parecer David sabe lo que va a venir después. O por lo menos David está hablando a través del Espíritu Santo para advertirle a Salomón lo que viene después. Por eso Salomón en un principio trata de aferrarse a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Note usted, reconoce al Dios de tu padre. O sea, si tú pides la presencia de Dios, reconoce lo que Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a llevar, Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a motivar cada día para que tú puedas avanzar y llegar y crecer. Lo primero que David le dice es reconócelo. Si tú lo reconoces, dice la palabra de Dios, reconoce al Dios de tu Padre. Tú vas a poder avanzar, tú vas a poder caminar, tú vas a poder vivir. Salomón, entiéndelo de una vez, entiéndelo. Lo primero es que Dios habite en tu vida, que Dios de verdad, mire, un punto importante, no es que Señor, yo los traigo a la fuerza al culto. Bueno, tráigaselo a la fuerza mientras puede, por supuesto. Pero llegará el momento donde cada quien tomará una decisión. Cuando ellos cumplen la mayoría de edad, ellos van a tomar una decisión. Y David se está enfrentando a esta situación. Salomón, vas a tomar ahora el cargo, vas a tomar ahora las decisiones, vas a tomar ahora la dirección del pueblo, la guianza del pueblo. Salomón, por favor, entiende, reconoce al Dios de tu Padre, dice la Escritura. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, Salomón está dispuesto a cumplir. Salomón está dispuesto a recibir las órdenes y cumplir las órdenes. Esto es en un principio, dice la palabra de Dios. En un principio, Salomón está tan dispuesto, dice la Escritura, que él está diciendo, ahora Dios, Señor, ayúdame por favor para que yo pueda hacer tu perfecta voluntad. Que tu presencia esté conmigo, dice la palabra de Dios. Segunda verdad, dice la Escritura, regresamos al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 6. Dice así. Versículo 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Él sabía que había errores que iba a cometer. Lo sabía. Por eso decía, Señor, vístanse de salvación tus sacerdotes. O sea, Señor, está presto a ayudarnos en los momentos de equivocación, en los momentos difíciles. Señor, por favor, ayúdanos a saber regresar. Ayúdanos a saber entender el propósito que tú tienes para con nosotros. Que nos enseñen a través de la palabra de Dios. Que nos seamos enseñados para poder regresar. Si nos apartamos, que nos regresen. La salvación provenga de ellos. La Biblia dice en el libro de Malaquías que el Señor había puesto en la palabra de los sacerdotes la palabra de verdad, la palabra que daba libertad, la palabra que los guiaba, que los enseñaba. Pero el problema es que el sacerdote había pervertido la palabra, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces Dios no tiene problema en guiar a sus hijos. Dios los guía, los enseña. El problema, dijimos, es la permanencia. Salomón estaba dispuesto, Señor, si me equivoco, venga la salvación, Señor Santo, venga la salvación. Tus sacerdotes hablen, Señor, intercedan por nosotros, pidan por nosotros, Señor. Pero, por favor, muéstranos la salvación. Esto es lo que estaba pidiendo Salomón.
Señor, yo voy a avanzar, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo sé que vas a necesitar ayudarme en todas las áreas de mi vida, Señor. Tú vas a enseñarme. La Biblia dice que la palabra es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra nos purifica, la palabra nos enseña, la palabra nos prepara, la palabra nos da poder, nos da autoridad, dice la palabra de Dios. O sea, en todo, la palabra es la única que nos prepara para caminar con Dios. No podemos caminar sin el poder de la palabra. Entonces, si usted no guarda la palabra de Dios, tarde o temprano va a caer. Dice la Escritura, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, no va a pasar. La palabra va a traer ese cumplimiento. Y vamos a ser sinceros, muchos de nosotros podemos acordarnos de todo, menos de la palabra. Entonces, ¿cómo empieza el camino para desviarse? Porque vamos a ver por qué se desvía Salomón. Porque él en un principio está entregado. Usted vea lo que él pide. Y una vida de rectitud, una vida de dependencia de Dios, una vida, Señor, ayúdame, me voy a equivocar, ayúdame. O sea, en un principio usted camina y usted habla, Señor, ayúdame, guárdame, protégeme, cuídame, Señor, que no peque contra ti. Esa es nuestra oración en un principio, ¿sí o no? Pero a medida que vamos caminando con el Señor, ya nos creemos estables, ya nos creemos firmes, ya nos creemos que nada nos mueve, que nada nos tira, que nada nos aparta del Señor. Ya parece que nos podemos caminar solos y el camino del engaño, o sea, el engaño comienza allí porque creemos que nosotros podemos andar conforme a nuestra voluntad. Entonces las caídas vienen, ¿por qué? Porque el hombre deja de lado lo que es importante, deja de lado lo que sabe que necesita. Salomón sabía que necesitaba a alguien que le hablara, alguien que le dijera, alguien que lo amonestara, alguien que lo ayudara, que incluso lo impulsara, lo animara. ¿Para qué? Para poder seguir adelante conforme a la voluntad de Dios. Si usted viene aquí nada más por pensar que nosotros podemos hacer algo, yo no puedo hacer nada, pero la palabra es vida. Y la palabra da vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Salomón sabía que tenía que depender de la palabra de Dios. Ahora, tercero, dice la Biblia, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Sí? Tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué significa esto? Mire, hay muchos cristianos que no encuentran la satisfacción plena en el Señor. No la encuentran. Buscan aquí, buscan allá, buscan en todos lados la satisfacción plena en el Señor. Pensando que una iglesia lo puede dar, que unos hermanos lo pueden dar, que un pastor lo puede dar o que alguien lo puede dar. Pero lamentablemente esto no es así. La satisfacción plena en el Señor proviene cuando nuestra vida de verdad sabe gozarse en el Señor. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Ahora, ¿usted puede alegrarse con esas palabras nada más? Yo creo que cuando le digan, vamos a ir a la casa del Señor, otra vez. Ay, es que está de lejos. No, otro día, hoy estoy cansado, hoy hizo mucho calor, y sí hizo mucho calor, digamos 32 grados, ¿verdad? Pero yo no creo que, bueno, yo no creo, soy muy incrédulo quizá. Yo no creo que cuando, hermano, vámonos al culto. Y usted contento y feliz, gozándose en la presencia de Dios. Salomón está diciendo, el hombre tiene que encontrar, tiene que de verdad ver en Cristo Jesús que Él sacie todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra alma, dice la palabra de Dios. Él es el que sacia, dice la Biblia, nuestra vida, nuestra vida, dice la palabra de Dios, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Él es el que nos sacia, el hombre, el Hijo de Dios, tiene que buscar esa saciedad en el Señor, dice la Escritura. Queremos buscarlo en lo que los demás dicen, no lo va a encontrar.
en la obediencia, en su caminar hacia con Dios, en su búsqueda para con Dios, usted puede, dice la Biblia, a tu diestra hay plenitud de gozo, ¿cierto? A tu diestra hay plenitud de gozo. No dice, en la boca del cantante hay plenitud de gozo, ¿o sí? ¿Qué dice? A tu diestra. A tu diestra. Es decir, yo estoy en tu presencia y en tu presencia he aprendido a deleitarme. No se sintió nada, hermano. No me importa, yo me deleito en la presencia del Señor. Es que eso es lo que marca la diferencia. Estamos tan acostumbrados a sentir nosotros que no importa, no importa, o más bien sí importa quién esté enfrente para poder sentir. No, escuche bien. Dice la Biblia, los santos aprendan a regocijarse en tu bondad, Señor. Por eso, cuando el salmista escribe este texto de yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, es porque él amaba estar en la casa de Dios. Amaba estar en la casa de Dios. Tal es así que en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. ¿Ahora entiende por qué esa declaración? Porque él amaba la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Si la amamos tanto que mañana no venimos a oración. La amamos tanto que no queremos. ¿Se da cuenta? Una expresión no implica solamente un sentimiento, implica muchas cosas. Y no estoy diciendo que porque no venga mañana no lo ame. Lo que estoy diciendo es que para David representaba la parte importantísima. Amén. La Biblia dice que cuando David no podía cumplir algo, no podía acercarse al Señor, oír al Señor, él lloraba. Lloré por tus justos juicios, dice la palabra de Dios, porque no podía cumplirlos, Señor, y no podía cumplirlos. No, por eso lloré, Señor. Salmo 119. David se sentía a ese grado cuando no cumple con Dios, cuando no cumple con el propósito de Dios. Yo estoy seguro que muchos cristianos están contentos y felices, gracias a Dios, no fui al culto y descansando. Para David decía, Señor, por favor, yo quiero estar en tu presencia. Mejor es un día en tus, ¿verdad? Que 1000 días fuera de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces Salomón había visto esto en su papá, había visto esta comunión en su padre. Pues que decía, Señor, tus santos se alegren, se regocijen en ti, Señor. Que no se regocijen en el grupo fulano de tal, en el grupo fulano que Dios lo usa muchísimo. No. Que se gocen en la presencia del Señor. Que aprendan a gozarse en la presencia del Señor. Si David diera una vuelta por la iglesia de Filadelfia y diera, ¿cuántos están gozosos? Se desanimaría, ¿no cree? Pero nos gozamos en el Señor. La diferencia es cuando en nuestra vida de verdad nos hemos aprendido a gozar. En todo y por todo, decíamos el día martes, he sido enseñado, ¿cierto? En todo y por todo, dice la Biblia. Estoy enseñado a padecer hambre, pero también estoy enseñado a padecer, a tener abundancia, dice la Biblia. En todo y por todo he sido enseñado, dice la Escritura. Qué bueno que nos gocemos cuando la iglesia está llena. Gloria a Dios. Qué bueno, es hermoso. Pero, ¿por qué no gozarnos cuando la iglesia tiene 1 o 2? ¿Por qué no gozarnos? Qué bueno que nos gozamos cuando hacemos la obra del Señor, pero también gócese cuando amarramos un castillito, cuando hacemos el aseo, cuando hacemos limpieza. Amén. El gozo es del Señor y Él es el que lo da cuando nuestra vida está dispuesta a rendirse. Y cuarto, dice la Biblia, versículo 42. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. No rechaces a tu ungido. Salomón le está pidiendo, Señor, que no se corte esa comunión. Que no se corte, Señor bendito, esta comunión que tenemos. En un principio, Salomón tenía tal comunión que hasta en sueños Dios le respondía.
Yo sé que a muchos Dios les ha respondido en sueños y a otros ni siquiera en sueños. Yo platicaba a veces, yo platicaba con mi esposa, mira, tú has pedido esto, se concedió. Pediste esto, se concedió. Pediste esto, se te concedió. Y se le concedió a tal grado que hasta la casa llegó. Gózate en el Señor. Gózate. Cuando las cosas no se cumplen, gózate también en el Señor. Yo le he pedido, sáname, sáname, sáname. 3 veces he rogado al Señor, decía el apóstol Pablo. ¿Y el que dijo? A ti no. Bástate a ti mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Algunos Dios concederá, gloria a Dios. Algunos Dios no concederá. ¿Qué diremos? Gloria a Dios. Amén. Entonces, note usted cómo Salomón está enseñado en esto. Y él es, en un principio, lo que pide. En un principio está pidiendo esto delante de Dios. Él pide esa comunión personal. Así como la tuvo David, Señor, yo también quiero tener esa comunión. Acuérdate de cómo hiciste con David. También acuérdate de mí, ¿cierto? Señor, dice la Biblia, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Él pone el ejemplo ¿a quién? A quien le había enseñado, a su papá, dice la palabra de Dios. Entonces, en cierta manera, Salomón se esconde en las promesas que tenía David, su padre, dice la Escritura. Y la Biblia dice que Dios le respondió a Salomón. Capítulo 7, 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Llenó la casa. Amén. Ahora, pregunta. ¿Cuántas veces dice esto mismo que sucedió con David? Que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuántas veces? ¿Alguien ha leído esto? ¿Cuántas veces llenó la casa de Jehová como lo hizo con Salomón? ¿Lo ha leído usted? Creo que no, ¿verdad? ¿Sabe cuántas veces marca la Biblia? Búsquela de tarea. Búsquela de tarea. Marca la Biblia que cuando David danzaba delante de la presencia de Dios, no hubo esta llenura o la gloria de Dios. Hubo la ira de Dios cuando Usa tocó el carro, ¿cierto? Que guiaba el arca del pacto. Y la Biblia dice que mató Dios a Usa, ¿sí o no? ¿Y qué hizo David? Ya no vuelve a danzar. Se regresó. Pero aquí en esto, o sea, Dios le muestra y le confirma a Salomón lo que Dios quería hacer con él. Entonces, escuche bien. El caminar con Dios no depende, porque Dios está dispuesto a apoyar a todos, dispuesto a ayudar. La Biblia dice que sus ojos atalayan toda la tierra, ¿cierto? Para dar fortaleza, para ayudar al justo, dice la palabra de Dios, para darle fortaleza al justo. Pero entonces, ¿de qué dependía? Si hubiéramos visto, Salomón tuvo mayores manifestaciones de Dios, una mayor sabiduría incluso que David. ¿Se da cuenta de esto? O sea, Dios se le manifestó a Salomón de una manera sobrenatural. La gloria de Dios llenó el templo, la gloria de Jehová llenó la casa. Y no pueden entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, dice la palabra de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, dice la Escritura. O sea, esto es impactante. Esto a mí me impacta porque ellos vieron la gloria de Dios. Pero escuche bien, normalmente cuando la gloria de Dios se manifestaba es porque había mucha incredulidad en el pueblo. La Biblia dice que se presentó en el desierto al pueblo de Israel, ¿sí o no? Ellos vieron la gloria de Dios. El mismo Dios Todopoderoso descendió y la Biblia dice que caminó como en un piso embaldosado de jade, ¿cierto? Y el pueblo lo vio. Pero ese mismo pueblo que vio la presencia de Dios descender,
es el mismo que se hizo becerros para adorarlos. La Biblia dice que Elías oró y el fuego cayó. Y el pueblo adoró a Dios. El mismo pueblo que había adorado a Baal y a sus profetas. ¿Cierto? No, Dios no cambia. Él puede mostrar señales, milagros, prodigios, pero escuche bien, las señales, los milagros y los prodigios no son garantía de que su vida va a cambiar. La única manera es que usted pueda de verdad rendir la vida a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, pareciera que David ya sabía que esto iba a pasar. Regresamos al el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Amén. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿qué? Voluntario. Otra vez, ¿ánimo qué? Voluntario. El Hijo de Dios tiene que tener ánimo voluntario. O sea, en pocas palabras, que quiera. Y entonces cuando no quiere, pues no le busco. Bueno, vamos a ver qué le pasó. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿qué dice? Cuando no hay ánimo voluntario, ¿el hombre qué hace? Dejar de buscar. Dios en ningún momento se aleja de nosotros. Él apela al ánimo voluntario que cada uno tiene para con Dios. ¿Ánimo qué? Voluntario. Por eso es que Dios dejó al hombre un libre albedrío. Pareciera que David sabía lo que iba a pasar con Salomón. El problema de Salomón es que su ánimo voluntario solo estuvo cuando dedicó el templo para Dios. Porque después la Biblia dice que el corazón, las mujeres apartaron el corazón de Salomón, apartaron, dice la Biblia, lo apartaron, es decir, robaron el lugar que le pertenecía a Dios y lo hicieron a un lado, y Salomón se alejó. ¿Cierto? Se alejó. ¿Qué es lo que está apartando su corazón para con Dios? En Salomón fueron las mujeres. Pero en nosotros hay cosas que están apartando nuestro corazón de la presencia de Dios. Hay cosas que usted sabe, que yo sé, que están cortando, que están rompiendo nuestra unidad, nuestra comunión con el Señor. No es sorpresa que el desánimo venga. Nada más, ¿qué? De repente me tocó el desánimo, ay, me desanimé, ya no quiero. No. La Biblia dice, la maldición nunca viene sin causa. Sin causa. La Biblia dice, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted se descuida y él se mete. Nuestra vida tiene que estar alerta siempre. En Salomón, ¿qué fue? Las mujeres. La Biblia dice, y lo dice con razón, aún a los más fuertes he visto caer. Hermanos, en lazos de la mujer. Los más fuertes. Hay cosas en la vida, hermano, que se meten. Dios siempre habla. Dios siempre habla. Antes de quitar el reino de Dios a Salomón, Dios habló a Salomón y le dijo: así dice el Señor. Y le recuerda lo que él hizo, todo lo que Dios permitió que viviera. Y le recuerda de dónde sus mujeres lo alejaron del Señor.
Y le dice, a David le dice, tu hijo Salomón gobernará. Y David le da el consejo, pero a Salomón se le dice, tu hijo perderá el reino. Note usted, Dios nunca nos engaña, nos habla las cosas como son. Dios nos advierte las cosas como son para que nosotros pongamos atención, prestemos atención a la voluntad de Dios, prestemos atención al propósito de Dios y prestemos atención a la palabra de Dios. Dios sabía lo que iba a venir tiempo después para la vida de Salomón. Él se iba a alejar, se iba a apartar. Y ya vemos un Salomón viejo mucho tiempo después, escribiendo el último libro, dice la Biblia, Eclesiastés, que escribió. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Pareciera decir, teme a Dios, ¿por qué? Porque yo me equivoqué, y ¿saben qué? Es lo peor. No se equivoquen, por favor escúchenlo, pónganle atención, presten atención a sus palabras, a lo que Él dice, a lo que Él les habla. Pareciera decir Salomón, no vengan por el camino de equivocación, no se equivoquen ustedes, por favor, reaccionen. Por eso dice la Biblia, la palabra de los maestros son como aguijones hincados, dice las palabras dadas por un pastor, dice la Escritura, como clavos hincados, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque duele que te lo diga, pero el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque la única manera que pude sentirme satisfecho, lleno, de verdad, en plenitud con el Señor, fue cuando estaba con Él. Porque esto es el todo del hombre, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Entonces Dios sí nos habla, Dios sí nos advierte, Dios sí nos enseña, pero pocos prestamos atención a las palabras de Dios. Y la Biblia dice que su palabra no volverá vacía. No es que nos desviamos simplemente porque tenía ganas de desviarme, no. Se desvió porque dejó de lado lo que Dios dijo para su vida. Trazó para su vida. No es que siento desánimo, tristeza, desilusión, no. Es que nuestra vida espiritual no tiene esa misma comunión con Dios. Por eso es que Salomón, al descuidar su vida de Dios, la buscó en las mujeres. Dice la Biblia, Sansón, al no tener comunión con Dios, la buscó en las mujeres. ¿Cierto o no? Elías, al perderse, desilusionarse, lo buscó en la soledad, porque él se fue solo en una cueva. ¿Cierto? Entonces, note usted, la mayoría de las personas parece alejarse de Dios, pero Dios no quiere que se aleje. Lo que Dios había pedido siempre a la vida de David es que David reconociera. Por eso le dice a su hijo: reconoce al Dios de tus padres. Si tú te vas, si tú te alejas, si tú te apartas, Él te desechará para siempre. Desechar no quiere decir: a este lado, ya no quiero nada de ti. Está diciendo que usted rompe la comunión con Dios. Usted es el que corta esa comunión que Dios quiere para con sus hijos. Así que, hermano, el ánimo voluntario es una parte esencial para el Hijo de Dios. El ánimo voluntario. Y el ánimo voluntario no es el que, no, hoy no voy porque no tengo ánimo. Tenga ánimo. Levántese y busque a Dios. Porque lo que viene después de alejarse de Dios, a nadie se le desea, nadie lo quiere. Pero hoy que podemos buscar a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Porque hay pensamientos que parecen guiarnos a Dios y en realidad nos apartan de Dios. Por eso dice la Escritura: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pelee contra sus pensamientos y busque a Dios mientras puede ser allá. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios.
en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, oh Dios de la gloria. Yo sé, mi Dios bendito y poderoso, que esta carne se resiste, se cansa, se duele. Pero tú eres el mismo y tu palabra da vida y vida en abundancia, Señor. Porque tu palabra es poder y es autoridad. Por eso te alabamos y te glorificamos, porque nos hablas, porque nos amas, porque muestras tu amor para con nosotros en la presencia de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu bendito y eterno, poderoso y glorioso, por hacer tu voluntad perfecta, por guiarnos, enseñarnos, encaminarnos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, mi Dios. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. A ti que lo mereces, Dios Todopoderoso, porque solo tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos guías, porque nos enseñas, porque nos encaminas por el camino que debemos de andar, porque ministras nuestras vidas, nuestros corazones en tu bondad, en tu fidelidad, Señor. Y tú, Señor Santo y Poderoso, muestras tu amor para con nosotros, mi Dios, ya que tú, Señor Santo, eres el que nos guía y nos dirige por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor Santo y Poderoso, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, a vivir hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. En tu presencia y tu Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, aun si piensa nuestro corazón alejarse, en tu presencia, Señor Santo, nos ayuda a entender y comprender y volver a ti, Dios Todopoderoso, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Gracias, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, dice tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos enseñas y nos encaminas por el camino que debemos de andar. Asimismo te damos gracias, Señor Santo y Poderoso, por tu palabra, mi Dios, bendito y poderoso, hablada, Señor, y también, Señor Santo, bendito y eterno, por esta ofrenda que se le